Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Natividad Hernández y hoy traemos para ustedes una nueva entrega de la temporada 19 de Sensor UABC. Ya estamos entrando a la recta final de esta temporada 19 y es un gusto anunciarles que pronto tendremos la 20ª temporada de Sensor UABC. En el episodio de hoy daremos el inicio de la recta final de esta temporada 19. Ya comienza Sensor UABC. Hola, bienvenidos a la sección de A Ciencia Cierta. El tema de hoy son los huertos y los beneficios que conlleva la realización de estos dentro de instituciones como la escuela. Relacionado a esto, daremos un resumen de la presentación del proyecto de un huerto dirigido por el maestro Felipe Contreras y algunos estudiantes de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales. Acompáñenos. Los huertos caseros son de mucha ayuda, ya que estás cosechando tus propios alimentos. Esto hará que las comidas mejoren, ya que se tendrán productos frescos y nutritivos. Algunos de los beneficios de tener huertos en las escuelas son desarrollo de habilidades motrices, trabajo en equipo, responsabilidad y obtener aprendizaje acerca de los alimentos. El pasado 22 de septiembre se dio a conocer el proyecto que se ha estado llevando a cabo por el maestro Felipe Contreras Barajas en compañía de estudiantes de la carrera de Pedagogía, el cual consta de la formación de un huerto que, asegura el docente, conlleva un gran trabajo y ayuda a que los estudiantes fortalezcan valores como el trabajo en equipo, la empatía y, por supuesto, el respeto hacia la naturaleza. Y al final de cuentas también nos quedamos con una enseñanza, ¿no? Una analogía en la cual pues una semilla representa el cuidado del cultivador, ¿no? Si el cultivador atiende bien desde la preparación de la tierra, desde el riego, desde el ser frecuente y responsable en mantener esta hortaliza, pues vamos a tener resultados, ¿verdad? El docente señaló que se pretende que el proyecto se desarrolle entre el presente semestre y el siguiente, pero en la visión del proyecto se espera que aproximadamente en 50 o 60 días el huerto ya produzca resultados. Asimismo, reiteró que uno de los objetivos radica en la importancia de que los alumnos aprendan sobre el cultivo de las hortalizas, pues se trata de una experiencia que implica cuidado, responsabilidad y dedicación que se verán reflejadas en las condiciones de las semillas y productos sembrados. Por otra parte, algunos de los estudiantes que participan en el proyecto comentaron ciertos alimentos que se están sembrando y enfatizaron que esta labor es en beneficio al incremento de las áreas verdes en la UABC. A continuación, uno de ellos. Lo que estamos haciendo actualmente es el sembradío del pepino, la zanahoria, de algunos alimentos comunes y básicos. Y pues esto, como quien dice, es para el bien de la comunidad de nosotros. Entre más áreas verdes tengamos, es mejor para el ambiente. Esperamos que esta información haya sido de tu agrado y te haya servido para conocer un poco de este proyecto que se desarrolla en la universidad y que es en beneficio de todos. Nos vemos pronto y gracias. Bienvenidas y bienvenidos a la sección Banco de Ideas. El tema de hoy es el Body Positive, un movimiento que busca visibilizar y normalizar los cuerpos en todas sus formas. Intenta lograr la aceptación de la diversidad, así como también eliminar los estereotipos de belleza que se han creado y que generan rechazo a ciertos tipos de físicos, colores, complexiones, entre otras características. Algunos estudiantes de UABC nos compartirán su opinión sobre el tema. Pero antes de continuar, nos gustaría recordar que esta sección muestra la opinión de temas de agenda y no presenta inclinación por ninguna ideología. Recuerda cuidarte y mantenerte saludable siempre. Vamos a ver lo que las estudiantes nos dijeron. ¿Cuándo y cómo descubriste el Body Positive? Pues aproximadamente hace unos pocos años, unos 4 o 5, porque debido a que había mucho como revuelo en las redes de que cuida tu cuerpo y de que lo aceptes como es. Lo descubrí justo así, ¿no? En el movimiento feminista, con mujeres que hablan sobre esto, ¿no? Sobre los cuerpos normativos, el consumo de cierto tipo de cuerpo para el male gaze. Que tuvo más fuerza, al menos presencia en mi vida y en mi ser, fue en el año que inició la pandemia. ¿Por qué consideras importante el Body Positive en la reestructuración de estereotipos?
al sentirse identificadas con los cuerpos de otras personas que ven en televisión o que ven públicamente, pues logran creer que es dentro del estándar que se supone que se espera. Aceptar que existen cuerpos distintos y que todos son reales y que todos son válidos y simplemente somos personas. Considero importante la reconstrucción de estos estereotipos más que nada para dejar de idealizar un tipo de cuerpo o una belleza. ¿Cómo ha sido tu relación o proceso de aceptación de ti misma? Pues siento que todo, conforme lo que vas leyendo, lo que te informas, lo que ves, ya te sientes como que un poquito más, pues tranquilo contigo. Ahorita ya estoy mucho más cómoda, o sea, ya sé que mi cuerpo no es para el consumo de nadie más, que es mi cuerpo, es mi manera de moverme en el mundo, estoy completa. Esto me ha ayudado a quitarme los prejuicios hacia mí y hacia los demás. Además, también dejar de intentar ser alguien que no soy, nada más para caber en un estereotipo y un estándar de belleza. Gracias por acompañarnos en un video más de la sección Banco de Ideas. Nos vemos la próxima. ¿Y tú? ¿Sabes qué es el plagio? En la actualidad el plagio, en el contexto del derecho de autor, es un tema muy común, pero al mismo tiempo poco explorado. Pero, ¿qué es el plagio? El plagio es usar el trabajo, las ideas o las palabras de otra persona como si fueran propias, sin acreditar de manera explícita de dónde proviene la información. El plagio académico ocurre cuando quien escribe usa repetidamente más de 4 palabras de una fuente impresa sin el uso de las comillas y sin una referencia precisa a la fuente original en un trabajo que el autor presenta como su propia investigación y estudio. El parafraseo continuo sin la intervención propia de una persona es también una forma de plagio en los trabajos académicos. Existen diferentes tipos de plagio, pero estos son los 5 tipos de plagio más frecuentes. Clonación: presentar el trabajo de otra persona como propio, copiado palabra por palabra. Mosaico: material copiado de múltiples fuentes que encajan bien. Copiado y pegado: incluir amplios pasajes de texto de una única fuente sin modificarlos. Remix: mezclar material parafraseado extraído de múltiples fuentes. Búsqueda y reemplazo: cambiar palabras y expresiones clave sin alterar el contenido esencial de las fuentes. ¿Qué error comete el estudiante para que su trabajo pueda calificarse de plagio? La respuesta atiende a que la mayoría de las veces el estudiante comete el error de omitir dar el crédito al autor que escribió la obra de donde retoma sus ideas. En el artículo 59 del Reglamento de Propiedad Intelectual de la Universidad de Baja California menciona que, por infracciones relacionadas a la transgresión de derechos de autor, como número 1 tenemos, corresponderá un extrañamiento por escrito o una amonestación al personal de alumnos que omitan citar la referencia de autoría en el contenido de sus trabajos académicos y de la investigación. 2. Se impondrá suspensión temporal de hasta 8 días sin goce de sueldo al personal que reincida en la conducta prevista en la fracción 1, apartado a que antecede. El derecho de autor indica que debe sancionarse a quien haga pasar como propia una obra de la índole que sea. El plagio en las aulas siempre ha estado presente. Quienes se ven inmersos en el ámbito de la investigación, plagian, copian. Pero esas acciones no pueden ser castigadas sino hasta el momento en el que se registra a nombre de otro. Y bueno, hemos llegado hasta el final de esta cápsula. Espero que haya sido de su agrado. Nos vemos hasta la próxima. Se acerca la temporada número 20 de Censor UABC y para mí es un gusto informarles que en esta temporada tendremos nuevos conductores, tendremos nuevos invitados y tendremos las secciones que tanto nos gustan de este programa. Manténganse al pendiente de nuestras redes sociales donde se dará a conocer información de la nueva temporada. Bienvenidos y bienvenidas a tu sección favorita.
¿Tienes problemas con la ortografía? ¿Sientes temor o vergüenza al momento de escribir porque no quieres que vean tus faltas? ¿Este problema te ha hecho dependiente del autocorrector de tu celular o computadora? No te preocupes, porque hoy te daremos 10 tips muy fáciles en donde abordaremos diferentes prácticas para mejoras de tu ortografía. La tecnología nos ha ayudado a resolver muchos problemas en el ámbito educativo, pero el poder redactar sin la ayuda de un autocorrector cada vez es más escaso. Esto ha ocasionado que las personas olviden las reglas ortográficas. El saber escribir sin faltas y con la sintaxis correcta es fundamental en nuestra vida cotidiana. Si quieres saber más, quédate con nosotros porque ya comenzó Ilumina. Número 1. Haz una lista con las palabras que te generen dificultad. Si notas que cometes habitualmente un error, te servirá hacer una lista de estas para después buscar su corrección y posteriormente escribirla correctamente las veces que consideres necesarias para no volver a cometer este mismo error. Número 2. Decir la palabra en voz alta. Siempre que te encuentres practicando una palabra, hazlo en voz alta. Te hará recordar cómo sonaba correctamente en el momento en que la escribes. Número 3. Usar el diccionario. Si al momento de leer no comprendes una palabra, lo mejor es buscar en un diccionario el significado de dicha palabra. Te ayudará a recordar mejor el cómo escribirla y a la vez ampliarás tu vocabulario. Número 4. Estudia las reglas de ortografía. Para lograr escribir sin faltas, revisa y aprende las normas de ortografía. Por ejemplo, las reglas de sufijos, prefijos y de acentuación. Te ayudará a disminuir poco a poco tu cantidad de faltas. Número 5. Revisa las faltas más comunes. Además de conocer las normas, investigar sobre las faltas que más se cometen como en palabras que lleven H, B o V, te ayudará a que evites varios errores. Número 6. Utiliza bien los signos ortográficos. Para conseguir un buen escrito, es importante cuidar los signos ortográficos: puntuación, acentuación, admiración e interrogación. Dependiendo de cada uno de ellos, podemos dar un mejor sentido a las palabras o frases escritas. Número 7. Leer mucho. Las palabras se vuelven familiares conforme las observas con mayor frecuencia. Tener el hábito de la lectura es una de las formas más interesantes y sencillas de mejorar tu ortografía. Número 8. Practica haciendo dictados. Pon en práctica tus nuevos conocimientos a través de dictados. Si no cuentas con alguien que te ayude, puedes adquirir herramientas online que te ayudarán a mejorar tu ortografía. Así mejorarás tu destreza. Número 9. Repite las palabras con errores. Así como el hacer dictados u escritos, identifica las palabras en las que hayas cometido algún error. En una hoja en blanco, escribe varias veces la palabra correctamente. Con esta repetición, ayudará a mejorar tu escritura y a escribirla adecuadamente la próxima vez. Número 10. Escribir mucho. Así como leer constantemente, es bueno escribir todo lo que se pueda en el transcurso del día. Notas, cartas, mensajes, etc. Obvio, sin usar el autocorrector. Revisa bien tus escritos al terminar. Te aconsejamos que pidas a otra persona que haga una segunda revisión, ya que en ocasiones no somos capaces de identificar todos nuestros errores ortográficos. Dice que podemos saber mucho de una persona a través de su letra y ortografía. Esperamos que poniendo estos consejos en práctica logres mejorar tu ortografía sin necesidad de un autocorrector. Ha llegado el momento de despedirnos, pero no antes de invitarte a que continúes en nuestro programa. Te esperamos la próxima semana en una cápsula más de Ilumina. La cultura y las tradiciones detrás de la danza folclórica mexicana representan toda la historia de México, incluso desde antes de la llegada de los españoles, pues si algo no se ha perdido hasta la actualidad en la cultura mexicana es la danza. Quizás te haya tocado ver algún grupo de danza folclórica en algún momento. Puede ser que algún día hayas pasado por algún lugar y de paso visto a personas practicando este arte, o, como me tocó ver a mí a estos grupos más de cerca, en el grupo de danza folclórica de tu secundaria, preparatoria, o viendo el grupo que tenemos en UABC. Justo del grupo del que les vengo a hablar. Así que si tienes interés por este arte tan llamativo y quieres conocer más acerca de cómo trabajan,
Puede que esta cápsula sea lo que estás buscando. El taller de danza mexicana de la Facultad de Deportes de UABC dará inicio a un nuevo curso próximamente. En su página de Facebook podrán encontrar toda la información acerca del grupo y en caso de que les falte información, siempre tendrán respuesta en la página si le mandas un mensaje por privado. Igualmente, como yo ya me adelanté un poco, les proporcionaré toda la información que conseguí preguntando por el curso. Este grupo no es únicamente para alumnos y egresados de UABC. El taller recibe gente desde los 13 años hasta los 65 años de edad. Si bien es un grupo hecho por cimarrones, en este grupo se trata de hacerlo abierto para toda la comunidad. Esto, sumado a que no cuenta con requisitos específicos, hace que sea muy accesible para todo aquel que quisiera aprender de este bello arte. Lo único que ocupas tener es su material de trabajo, los zapatos de folclore y, en el caso de las mujeres, la falda de ensayo. La ubicación del taller se encuentra en Ensenada, Unidad Valle Dorado por el Boulevard Certuche y el Boulevard de los Lagos. Si aún con las indicaciones y el lugar en el mapa que está saliendo en el video no te ha quedado claro, recuerda que siempre podrás acudir a esta dirección desde la página del curso. Por último, y ya que mencionamos a las redes del curso, las redes estarán saliendo en pantalla. Solo tienen Instagram y Facebook, pero es suficiente para poder estar al tanto de toda la información que estén sacando del curso. Como pudimos ver, el curso es de lo más asequible si estás cerca de la ubicación del curso y si ya cuentas con el material de trabajo. Aparte, las personas encargadas del curso son muy amables. Si el arte no es lo suficiente, míralo como una actividad más, como una forma de desahogarte, una forma de conocer más y conocer más gente, como una experiencia nueva, pues lo único que te priva de esta oportunidad es no intentarlo. Si bien es cierto, los estudiantes no siempre están preparados para ingresar a la universidad una vez que terminen el bachillerato, ya que se trata de un importante cambio y de dos lugares donde las cosas no se dan de la misma manera. Es por ello que aquí te presento cosas que debes de saber antes de ingresar a la universidad. 1. No tienes por qué ir a la universidad apenas termines el bachillerato. El paso más frecuente que dan los estudiantes al terminar el bachillerato es anotarse a la universidad, pero la realidad es que muchos puede que no estén preparados todavía para comenzar esta etapa. Tomarse un tiempo sin estudios no tiene por qué ser un tiempo perdido, ya que puede ser productivo para realizar otras cosas que estén en tu lista de deseos, antes de meterte de lleno a una carrera universitaria. Además, puede que no estés del todo seguro de la carrera que quieres seguir y necesites un tiempo más para investigar. 2. Tendrás un vínculo más profesional y maduro con tus profesores. Esto quiere decir que los docentes ya no estarán encima para saber por qué no hiciste la tarea. Eso será tu responsabilidad. Tus profesores, en cambio, pueden ser quienes a futuro te ayuden a conseguir un trabajo, por lo que es importante que tengan de ti una buena referencia. 3. Será importante que tengas un buen promedio. Quizás en la secundaria te descansabas en algunas materias y al mediar del año hacías de todo por mejorar el promedio y lo lograbas. Pero en la universidad es de otra forma y tener un buen promedio se vuelve una característica importante para ser tenido en cuenta en una recomendación laboral o pedir una beca o para realizar un intercambio. 4. Tienes que relacionarte con la mayor cantidad de gente posible. Cultivar tu red de contactos será fundamental para el desarrollo profesional. En la secundaria puede que no te pareciera mal frecuentar siempre a las mismas personas, pero durante la universidad ya debes ir pensando en tu futuro, por lo que conocer personas de otras carreras y facultades te puede hacer muy productivo, ya que quizás no termines dedicándote al 100% a lo que estás estudiando y ampliar el campo te puede ayudar a tener mejores oportunidades. 5. Las pasantías te serán muy útiles. Conseguir una pasantía te ayudará a obtener experiencia y entender cómo se desarrollan las cosas en tu área antes de ingresar al mercado laboral. Es importante que no descuides el estudio solo para realizar una pasantía, pero sí puedes dedicar algunas horas por semana. Te será de gran ayuda para tu futuro éxito profesional, ya que contarás con experiencia, algo muy requerido por las empresas.
6. Tienes que aprovechar las clases. Puede que pienses que no asistir a clases en algunas ocasiones no te afectará en nada en tu rendimiento académico, o que te veas tentado a salirte del salón en la mitad de la lección de un profesor porque te aburre el tema. Deberías evitar a toda costa tener este tipo de actitudes, ya que es probable que nadie te frene si te quieres retirar de la clase. Al ser tratado entre adultos, quizás el docente no te cuestione por qué te vas, o que no te digan alguna palabra si entregas una prueba en blanco. Pero ten en claro que estas actitudes son un antoboico y el único afectado eres tú. Ir a la universidad por exigencia de no parece ser un buen negocio. Se trata de tu futuro y el único responsable del mismo eres tú. Así que si has decidido emprender este camino, tómatelo con la responsabilidad que esta etapa se merece. Hola y bienvenidos a Videografía. El día de hoy estaremos hablando con Elizabeth Rodríguez sobre su editorial Trémolo. Nace gracias a una materia impartida por el profesor Julio Álvarez, se llama edición de textos. Ahí pues nos enseñaron a crear una editorial desde cero, ¿no? Desde el área administrativa, las redes sociales, cómo organizarnos básicamente en cada puesto que teníamos que desempeñar. Después de eso, ya al finalizar la clase, decidimos a una de las integrantes del equipo que queríamos continuar con la editorial porque se nos hacía un muy bonito proyecto para pues autores independientes que pues no son reconocidos. Es una muy buena oportunidad. Al igual es una muy buena oportunidad para nosotros para darnos a conocer. Pues principalmente fue que cuando empezamos el proceso de edición fue inicios de pandemia, entonces para sacar recursos y poder imprimir el libro decidimos poner cada una de las integrantes una parte para el primer tiraje, que fue de 50 libros solamente, y así de esta manera al vender el tiraje de 50 libros íbamos a sacar otro nuevo tiraje de 100 ejemplares. Todo fue a la distancia, ¿no? También al momento de editar nos teníamos que conectar en llamada todas para ponernos de acuerdo, la editora de estilo, las editoras que fue al momento de maquetar el libro. No teníamos el programa para maquetar y al final terminamos maquetando en Word, porque no es lo mismo maquetar en un libro, un programa para maquetar libros, en lugar de eso en Word. Creo que no hubo muchos retos, además de esos. La experiencia para editar el libro con el autor fue muy agradable, el autor siempre se prestó para nuestras sugerencias al momento de editar. De hecho, la revista era algo que se tenía contemplado desde meses atrás, solo que no nos animábamos a dar como ese gran paso por miedo a que, no sé, a que las personas no mandaran sus textos. Era una editorial completamente independiente, poco reconocida, teniendo solo un libro publicado. Y actualmente solo somos 3 personas trabajando en la revista, contando a la diseñadora aparte, que edita solo la sección de poesía, y otra editora que edita la sección de cuento, otra editora que edita pues, ensayo y así. Sección que tenemos sobre fotografía e ilustración, pues somos entre todas, ¿no? Elegimos las fotografías y las ilustraciones que más nos llaman la atención y nos sorprende mucho la recepción que ha tenido la revista por la convocatoria. Hubo mucha gente interesada, personas de Italia, personas de España, una persona de Bélgica también. Nos emociona mucho, ¿no? Poder trabajar con personas internacionales y no solo hispanoamericanas. Continuar con la revista y con otras propuestas de libros que nos han llegado, que hasta el momento tenemos 3, aún no tenemos una fecha de publicación para estos 3 libros que estamos trabajando, pero pues esperamos pronto tener la fecha. Le agradecemos a Elizabeth la entrevista y a ustedes por vernos. Hasta la próxima. Está próxima a acabar, pero eso no es motivo para desanimarnos. La próxima temporada tendrá sorpresas muy especiales para nosotros. Es por eso que les recomendamos seguir sintonizando el canal de Síntesis TV los días domingos a la 1:30 de la tarde para poder ver el contenido nuevo que traemos en este programa.
Sean una vez más todos bienvenidos a Trámites y Servicios en Sensor UABC. El tema de hoy es cómo reponer o actualizar los datos de tu credencial universitaria en Campus UABC o TAI Tijuana. ¿Necesitarás reposición si se te ha perdido? ¿Te la han robado? ¿O simplemente está muy deteriorada? Y en caso de la actualización de datos es por si has cambiado de carrera, campus o de unidad académica. El primer paso es pagar la cantidad de 92 pesos en transferencia electrónica. O en pago en ventanilla. Una vez que hayas realizado el pago y tengas tu comprobante, deberás enviar un correo a la dirección que está apareciendo en pantalla. En este deberás incluir primero en el asunto de qué se trata, una reposición o actualización, incluyendo el motivo. Después, en el cuerpo, deberás incluir tu número de matrícula, nombre completo, unidad académica, carrera, número celular y fecha de pago. Ahora solo queda esperar a que el Departamento de Servicios Estudiantiles y Gestión Escolar solicite la credencial a la institución bancaria y notifique mediante correo UABC cuando esté lista para ser recogida. El último paso sería recoger tu credencial en el Banco Santander, UABC o TAI, pero recuerda que el periodo de elaboración de la credencial y horario de atención de entrega quedará sujeto a las consideraciones sanitarias que establezca la institución bancaria. Y eso es todo por la ocasión. Sigue disfrutando de la programación de Sensor UABC temporada 20. Muchas gracias por sintonizarnos el día de hoy. Esperamos que estas cápsulas hayan sido de tu agrado. Te esperamos la siguiente semana con nuevo contenido. No olvides que puedes sintonizarnos todos los domingos a partir de la 1:30 de la tarde por el canal de Síntesis TV. De la misma manera, si te perdiste el estreno, puedes sintonizarnos el día miércoles a las 10 de la mañana para ver la repetición por el mismo canal de Síntesis TV. También te recordamos que puedes seguirnos a través de nuestras redes sociales para encontrar contenido especial sobre los próximos episodios de la temporada, así como información de nuestra universidad. Nos encontramos en Facebook y en Instagram como Sensor UABC. De la misma manera, si te perdiste algún episodio de la temporada pasada, puedes encontrarnos en nuestro canal de YouTube con el mismo nombre, Sensor UABC. Esto ha sido todo por el episodio de hoy. Hasta la próxima semana.